pasado, mi amado, a través de estos domingos, analizando cada una de las copas de la ira. Y quisiera tomar la lección antes de llevar a cabo la disposición de la enseñanza. Si quisiera ver a alguien voluntariamente me diga la primera copa, no todos en coro, uno solo alza su mano y digo, la primera copa, tal cosa. A ver, Ashley, por ahí al fondo. Las úlceras, sí, la copa de la ira que trajo las úlceras. Hermana Rosy, la segunda. El mar se ha convertido en sangre. Los seres vivientes del mar, todos han sido muertos, ¿sí? A consecuencia de la segunda copa de la ira. La tercera copa, a ver, otro trito, a ver, ya mismo. Otro, a ver, sobre los ríos. La plaga, sí, cayó la copa de la ira sobre los ríos, el cual ha convertido obviamente también, sí, el agua dulce en sangre, y como consecuencia todos los peces de los ríos, sí, también han muerto. La cuarta copa de la ira, a ver por acá que están de pie desesperados, queriendo levantar la mano. La cuarta copa de la ira, ¿qué conllevó la cuarta copa? Pues hermano, usted sabe, mi amor. Sí, si la sabe, me lo dice, no hay ningún problema. A ver. ¿Amén? La cuarta copa de la ira sí es la consecuencia como tal, pero ¿sobre dónde cayó? No le está bien, sobre el sol. Sí, la cuarta copa de la ira cayó directamente en el sol, y se le dio el poder para quemar a los hombres. Y esto prácticamente trajo una desolación terrible, ya que la Escritura, recordará usted que nos decía que el sol ardió 7 veces más, ¿sí?, de lo que obviamente hoy por hoy se puede llegar a sentir. Cuarta copa, la quinta copa de la ira. Se ha derramado, sí, sobre el trono de la bestia. Pero ¿qué provocó traer esa copa de la ira sobre ese trono? ¿Qué trajo? Trajo tinieblas sobre el imperio del mal, ¿sí? Y eso obviamente para desprestigiar su poder y la confianza que los hombres habían depositado sobre el anticristo, sobre el falso profeta y sobre la bestia, diciéndole, ¿quién como ellos? Mi amado, Dios prácticamente tiró abajo todo crédito que el reino del maligno impuso sobre la tierra. Y adicionalmente a esto, si Dios también, mi amado, hizo notorio que solo en Él estuviese su poder, y que no haya quien en la tierra si lo pueda revertir. Sexta copa. Por allá, a ver. El gran río Éufrates fue el objeto por el cual la copa se derramaba. Ahora, ¿qué implicó eso? ¿Qué implicó? De que ese gran río, así como el río Amazonas, poniéndolo como caso semejante, se secara. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo? Para que desde allí, mi amado, se pudiese de hecho proclamar la gran rebelión de todas las naciones para ir en pos de la santa ciudad. Sin embargo, esto también provocó una reacción por parte del reino de Satanás, ya que enviaría, por medio de la boca o de las palabras, tanto del dragón como de la bestia o el anticristo y del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Sí, ya todo eso lo hemos visto. ¿Para qué? Para que nuevamente querer recapturar el poder perdido, la credibilidad perdida. Eso, mi amado, si lo enviaría a los reyes de la tierra para convencerlos a fin de que se consolide un gran ejército e ir en pos del pueblo de Dios. Hasta ahí, mi amado, el análisis que hemos venido dando a lo largo de todos estos domingos en el estudio del libro del Apocalipsis. Y hoy por hoy en las copas de la ira. Ahora bien, hoy entramos en la séptima copa. Si bien es cierto, podríamos llegar a pensar que al término de la séptima copa todo quedará allí, mi amado, pues déjeme decirle que no. La séptima copa es simplemente, o las copas de la ira son simplemente, digamos, el sentir de Dios, ¿sí?, de poder poner en su mano el castigo que Él cree conveniente para su creación.
pero eso no implica de que sea lo último que pueda ocurrir. Mi amado, solamente como para darle un pequeño paréntesis de refuerzo a esto, es más o menos como cuando a veces suele ocurrir. No digo que ocurra con frecuencia, pero sí conozco, mi amado. De hecho, en la Flor de Bastión, una muchacha que asiste a la iglesia, ella, bueno, no sé si lo contó como testimonio o simplemente lo contó como anécdota, pero ella decía, si mis padres descubrieron tal cosa, no se lo voy a decir, si descubrieron tal cosa, bueno, mi mamá se enteró y me pegó. Luego le contó a mi papá y me pegó. Luego se lo dijeron al hermano mayor y también me pegó. ¿Qué es lo que quiero decir? A lo que cada quien trató de darle su merecido. Yo digo, ¿y tu abuelo no vive? No, si no también me hubiera pegado. Bueno, claro, lo que había cometido era algo digno de ser castigado, pero sí me asombró de que le hayan dado, que cada uno le haya hecho la fiesta, ¿no? Sí me causó asombro. Ahora, lo que quiero decir, mi amado, es que este es el accionar del Dios, por decirlo así, del Dios Padre sobre su creación. Porque esto es una suma de lo que ya el Cordero inmolado, ha venido desencadenando en cuanto a los juicios sobre los moradores de la tierra. Es decir, mi amado, de que esto, si bien es cierto, es el cierre de una etapa, ojo, es el inicio también de otra. ¿Sí? Es el cierre de una etapa, las copas de la ira, pero también al término del cierre de las copas de la ira es el inicio de una nueva etapa de juicios de parte de nuestro Dios. Dirá cualquiera, pero ¿qué tanto, hermano? Mira, ¿cómo te lo podría llegar a decir? Dios nos ha tolerado hasta, queriendo tirar el número, nos ha tolerado, después de haber pasado 6.000 años. 6.000 años de tolerarnos, si es que lo quisiera hacer un corte a la fecha. Dios nos ha tolerado 6.000 años como hijos de rebelión, hijos desobedientes, donde los hombres no han tenido límite alguno a la hora de manifestar toda la oscuridad de su alma. Y pese a esto, mi amado, Dios no nos ha pagado, como lo dirá la Escritura, conforme a lo que realmente merecemos nosotros recibir. Sin embargo, Dios sí ha establecido un periodo de tiempo para castigarnos. Bíblicamente se lo ve muy corto porque se lo menciona en la Biblia como el día de la ira de Dios, pero no implica de que sea un día de 24 horas, sino un tiempo de Dios para castigarnos. Y ese tiempo establecido en la dispensación final o el periodo final, mi amado, sí tendrá el tiempo para poder Dios castigar en un periodo máximo de 3 años y medio para hacerlo. 3 años y medio para hacerlo. En ese periodo final de los 7 del periodo de la gran tribulación, los 3 años y medio finales son el tiempo de Dios para darle a la humanidad todo lo que la humanidad se merece. No son 3 días, son 3 años y medio de una sumatoria de juicios. Ya hemos visto que el por qué lo hace, y hemos visto también que Él tiene el derecho de hacerlo. Eso ya lo hemos analizado a lo largo y ancho del estudio de Apocalipsis. Entrando en la 7ª copa, dice pues el Señor, y mire que le he hecho el recuento y ahí detalla de manera gráfica lo que se ha dicho. ¿En qué consiste esta última copa de la ira? Versículo número 17, lo leeré. El 7º ángel derramó su copa, pero ahora ¿sobre qué? No sobre quién. Sobre el aire. No dice, ojo, no dice sobre el cielo, como lo ha dicho posiblemente en otros juicios. No dice sobre el mar, no dice sobre los ríos, ni sobre los hombres. Esto es, mi amado hermano, dicho de una buena forma, sobre la atmósfera. Hay quienes han dicho, de este mismo versículo bíblico, que esta copa va de una u otra forma apuntada a todo lo que es el cosmos.
¿sí?, a todo lo que es el cosmos, lo que rodea, ¿sí?, a la tierra. Y esto, mi amado, va a conllevar un juicio. Créame, Dios se ha reservado de sus juicios lo mejor para el último. ¿Sí? Este es el plato fuerte de Dios en cuanto a la manifestación de su ira. Si Dios se ha reservado algo jamás antes visto en la raza humana. Y dice el Señor, versículo número 17, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, dice específicamente, diciendo, sí, hecho está. Estas palabritas, mi amado, este término hecho está, que ya lo vamos a meditar un poquito de manera más profunda, si viene directamente del cielo, y del cielo viene directamente ¿de dónde? Del trono. ¿Eso qué implica, mi amado? Cuando yo voy a Apocalipsis capítulo 15, para aquellos que obviamente vienen dándole seguimiento al estudio, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 15, mi amado, leeré por favor, sí, leeré versículo número 5 en adelante. ¿Lo tiene? Apocalipsis, 15, verso número 5 en adelante. Dice el Señor: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto, ¿qué cosa? El cielo. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo? Mostrarle, en este caso al profeta Juan, mostrarle sí, el escenario de dónde vendrían los juicios que se asemejan a las copas de la ira. ¿De dónde vienen? Vienen del cielo, y el cielo se abre para mostrarle, dice la Biblia, el templo, es decir, el tabernáculo del testimonio. Es como que si se hubiese abierto una cortina y se le muestre al apóstol Juan directamente el lugar santísimo, directamente. Y de allí, mi amado, versículo número 6, se anuncia, tal cual como se mostró en las gráficas, se anuncia en ese momento, la convocatoria de 7 ángeles, los cuales van a derramar sobre, obviamente, los hombres, sobre el universo, van a derramar las 7 copas de la ira. Dice el versículo número 6, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Ahora recuerde, estoy solo leyendo, todo esto yo ya expliqué. Verso 8, léalo usted, ¿qué dice? En este último versículo se declara algo especial, que una vez que los ángeles obtienen de Dios a través de uno de los 4 seres vivientes sus copas llenas de la ira del Señor, el tabernáculo que ha visto Juan, llamado, automáticamente queda, por decirlo de alguna forma, queda clausurado. ¿Clausurado a qué? A que cualquier ser en la tierra o en el cielo o en el universo entero irrumpa dentro del tabernáculo para poder detener lo que Dios ha desencadenado. Dios se ha encerrado, así como cuando a veces la esposa suele hacer esto, ¿no? De pronto está, no lo sé, de pronto entró en algún tipo de conflicto con su marido y dice, no quiero ni verte, ni me hables. Y entonces se encierra en el dormitorio y le mete llave y de ahí no la saca nadie. Hasta cuando ella decida salir. Entonces, mi amado, Dios se encierra en el tabernáculo. Y en el lugar santísimo, Dios, mi amado, lo llena de su gloria, lo llena de su majestad. Y claro, una vez que su gloria se ha manifestado hasta el punto de que ha quedado, como lo dice el versículo número 8, ha quedado lleno como de humo, nadie puede entrar en el templo. Nadie, absolutamente nadie. ¿Hasta cuándo? Hasta que las copas de la ira terminen de ser
sin derramadas. Por eso es que cuando se lee en el versículo, volviendo por favor a Apocalipsis 16, versículo número 17, al término de derramar esa copa sobre el aire, es decir, que las copas ahora, las 7, están totalmente vacías. Allí se proclama desde el tabernáculo, con el cielo abierto, llamado la palabra o el término hecho está. Sí, esta frase o esta expresión es semejante, ojo, semejante a las palabras que dijo Jesús en la cruz. Venga conmigo, por favor. Quisiera ver algo especial también, ¿sí?, respecto de esto. Acompáñenme, por favor, ¿sí?, al Evangelio, ¿sí?, en el Evangelio, ¿sí?, de Juan, capítulo número, ¿sí?, 19. Evangelio según San Juan, capítulo número 19. ¿Lo tenemos? Sí, Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso número 30. ¿Lo tienen, hermano? Juan 19, verso 30. Dice el Espíritu Santo: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Verso 30. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este término, insisto, del cual se lee en Apocalipsis 16, verso 17, en la última parte, es semejante, ¿sí?, en cuanto a su concepto y profundidad de interpretación, como lo que Jesús dijo en la cruz. Consumado es decir, hecho está. Todo lo que se tenía que haber hecho, se ha hecho. Valga la redundancia. Todo lo que tenía que pasar, ha pasado. Jesús también manifestó estas palabras cuando trató de explicarle a sus discípulos que toda palabra de Dios tenía que ser cumplida. Una tilde, una jota, una coma. ¿Sí? Recuerda, todo pasará. El mundo puede pasar. Sí, los cielos pueden pasar, pero hay algo que no puede pasar por alto, y esa es la palabra. La palabra de Dios, mi amado, será siempre firme. El hombre puede, mi amado, levantarse, puede ser lleno de honra, de gloria, pero el hombre morirá y pasará. Y sus obras, por muy célebres que podrían haber sido, mi amado, serán un recuerdo. Pero la palabra de Dios va a permanecer siempre firme, mi amado, sin importar si el tiempo que sí pueda llegarle, diríamos, a facturar. Dios hará que su palabra sea permanentemente establecida. Este término, pues, de hecho está, ¿sí?, lo que hará es cerrar una profecía. Una profecía. Esa profecía, mi amado hermano, que usted y yo ya la hemos venido, obviamente, anunciando desde el inicio mismo del libro del Apocalipsis. Si cumplirá Dios aquí sus profecías dadas, obviamente, a sus siervos, los profetas, desde el Antiguo Testamento. Cuando yo voy a la Biblia, mi amado, si quisiera de pronto considerar algo en el Antiguo Testamento. Venga conmigo, por favor. Sí, y acompáñenme a los profetas, que creo yo que es la mejor, sí, es la mejor forma de corroborar de que por medio de esto Dios habrá de consumar todas las cosas. En Job, acompáñenme por favor, en Job capítulo 21, y mira que cuando hablo del siervo Job, estoy más o menos encasillándome en cuanto a cronología de tiempo, cerca, diríamos, del escenario de la vida de Abraham. Hay quienes han establecido a Job en el mismo tiempo de Abraham. No hay una seguridad exacta, pero se lo ha encasillado más o menos por allí. Sí, porque en ese entonces todavía Job nunca manifestó que había templo, que había sacerdotes, que había un sistema de culto, que había leyes. No,
Job nunca hará mención en su narrativa propiamente de su vida, nunca hará noción de que estaba el templo o que se encontraba ya el sacerdocio levítico, para nada. Ahora, dice Job capítulo 21, sí, capítulo número 21, versículo número 30. Dice aquí, ¿lo tienes? Lo leo del 29 para tomar relación en todo el pasaje. Dice: ¿no habéis preguntado a los que pasan por los caminos? ¿Y no habéis conocido su respuesta? Verso 30. Que el malo, ojo, mira cómo se anunciaba desde ese entonces, que el malo, es decir, el que vive de mala manera, es, ¿qué dice? Preservado en el día de la destrucción. La pregunta es, ¿cómo se enteraron? Si Biblia no había. Pero ya el Espíritu, mi amado, anunciaba que a un día habría de Dios tomar, ¿para qué? Para dar la justa retribución a la perversidad de los hombres. Y dice que el malo es preservado en el día de la destrucción. Y dice, guardado será en el día de la ira. Es como que se ha reservado boleto. Reservado sin que se dé cuenta. Mira, cada vez que tú obras de mala manera, cada vez que tú te vas en contra de la palabra de Dios, créeme, estás sacando boleto para el día de la ira de Dios. Estás sacando boleto sin que tú te des cuenta. Adicionalmente de esto, cuando vamos al libro de Sofonías, ven conmigo por favor. En el libro de Sofonías, aquí se habla un poco más crudo sobre sobre los cumplimientos de los juicios de Dios en cuanto a los tiempos de la ira. Capítulo 1, verso 17 al 18. ¿Tienes? Libro de Sofonías, capítulo 1, verso 17 al 18. Dice el Espíritu de Dios. ¿Ya lo encontró, mi amado? ¿Sí lo tiene? Sofonías. ¿Dónde está Sofonías? Sí, capítulo 1. Sí. Versículo 17 al 18. Es el cuarto libro antes del Nuevo Testamento. Sí, antes del Nuevo Testamento. Dice el Señor: y atribularé. Mira que lo dice en un término hablando de futuro, ¿sí? En tiempo futuro. Y atribularé a los hombres, y andarán, esos mismos hombres, ¿cómo andarán? Como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne, su cuerpo, ¿cómo será derramada también? Como estiércol. Hablando, mi amado hermano, de desperdicios humanos. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Será, dice aquí, pues, si toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. Todo eso, mi amado, todo esto que Dios, claro, esto es simplemente la punta de un ovillo de hilo. Todo esto Dios ya lo anunciaba, ¿sí? Refiriéndose a que los hombres serán, mi amado, retribuidos con la misma medida con que ellos han ofendido a Dios. Y cuando volvemos a Apocalipsis capítulo 16, verso 17, en la parte final donde dice hecho está, Dios lo que está tratando de decir es: todo lo que yo profeticé que haría con los seres humanos, lo haré y lo he cumplido, sin que falte ni una coma, ni una jota, ni una tilde. Todo Dios lo va a cumplir, absolutamente todo, ¿sí? El hombre pasa, pero la palabra de Dios no. Ahora, ¿en qué consiste este juicio, este último juicio de la copa de la ira? Ahora, la Biblia dice que esta copa se derrama sobre el aire, no dice sobre el cielo.
sino sobre el aire. Insisto, sobre la atmósfera es lo que quiere decir el Señor. Sobre la atmósfera. Hay quienes han argumentado que es sobre el cosmos. Y claro, todo dependerá, ¿sí?, de qué dice el contexto. ¿Dónde pues si afectará la copa que fue derramada sobre el aire? Veamos, versículo número 18. Entonces, cuando esta copa se derrama, si debemos de verlo como un acto consecutivo, entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual nunca lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahora sí, si me ayuda por favor con el videito, yo solo quiero mostrar algo real por el momento. Mi hermano Nelson, si me ayuda por favor apagando la luz de ahí, le agradezco mucho. Sí, me gusta interactuar un poquito entre lo que se tiene con tecnología con lo que habla la palabra. ¿Sí? El video no es mío, lo bajé del YouTube. Si algún comentario se dice, sí, desde ya me anticipo, son comentarios o son imágenes o ¿cómo le digo? Propaganda acaso, sí, de quien emitió o hizo el video. Si yo solamente lo vi, traté obviamente de escoger lo que mejor se puede ajustar a nuestro estudio y se lo muestro. Amén. Amén, amada iglesia. Amén. Perfecto. Dele play. Y el sonido también. Desde Chile en el 60 hasta la Serie Mundial. Bienvenido, Doctops. Estos son los 10 terremotos más fuertes de la historia. Número 10. Terremoto de Chile. Es probablemente el mayor terremoto registrado en todo el siglo XX y causó muchos daños por todo el Pacífico. El megaterremoto de Valdivia, también conocido como el Gran Terremoto de Chile en 1960, golpeó toda la costa del país y el impacto fue prácticamente instantáneo. Tuvo una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter y fue tan fuerte y severo que dejó muchos edificios completamente destruidos. Pero lo peor de todo fueron los tsunamis que llegaron 15 minutos después y se elevaron aproximadamente a 24 metros de altura. Las pérdidas humanas fueron tantas que a nadie se le ocurrió una cifra precisa. Además, causó tsunamis de 11 metros de altura a unos 10.000 kilómetros de distancia en Hawái, Japón, Filipinas y en la costa de Estados Unidos. Número 9. Terremoto de San Francisco. Algo inevitable de los terremotos es la cantidad de caos que pueden causar en cuestión de segundos. En el caso del terremoto de 7.9 grados de San Francisco en 1906, fueron 3 o más días de agitación a partir de los 42 segundos de violentos temblores. Aunque los militares estaban preparados para una respuesta rápida a movimientos sísmicos, el terremoto ya había causado un daño enorme a la ciudad. Aparte de cientos de edificios completamente destruidos, el sismo había causado varios incendios que ardieron durante 3 días y causaron una destrucción de más de 500 manzanas. Alrededor de 3.000 personas murieron y otras 400.000 quedaron sin hogar. Número 8. El terremoto de Northridge. Al parecer, la costa oeste de Estados Unidos y California en particular es especialmente vulnerable a terremotos. El 17 de enero de 1994, un sismo de magnitud de 6.7 golpeó la región del Valle de San Fernando en Los Ángeles. Tuvo la mayor aceleración del suelo jamás registrada en un área urbana en América del Norte, y el movimiento de tierra fue tan fuerte que se sintió hasta Las Vegas, a unos 350 kilómetros del epicentro. Pero el terremoto en sí fue solo el comienzo de los problemas. Dos réplicas de magnitud 6 siguieron rápidamente después de causar una destrucción masiva en Los Ángeles. El daño en la propiedad se estimó entre 13 y 50 mil millones de dólares. Número 7. El terremoto de la Serie Mundial. Para los californianos, el 17 de octubre de 1989 fue un día aterrador. Un terremoto de magnitud de 6.9 golpeó la localidad de Loma Prieta, provocando varios daños y una trágica pérdida de vidas. La mayoría de gente lo recordará porque en el momento muchos estadounidenses estaban viendo la transmisión en vivo de la Serie Mundial de 1989. La señal comenzó a interrumpirse mientras el comentarista deportivo hablaba, hasta que la cobertura se perdió por completo y fue reemplazada por una imagen de falla técnica. Más tarde, algunos expertos dijeron que este juego de la Serie Mundial salvó muchas vidas, ya que más personas estaban en casa viendo el partido en lugar de estar en las vías. No obstante, fallecieron 63 personas y más de 3.000 resultaron heridas. Número 6. Terremoto de Nepal. Fue el peor desastre natural en Nepal en varias décadas. El terremoto ocurrió a las 11:56 am del 25 de abril de 2015, con una
una magnitud de 7.8 grados. El fuerte temblor pronto alcanzó al monte Everest, provocando una avalancha que mató a 21 escaladores. En el valle de Langtang se originó otra avalancha que provocó la desaparición de más de 250 personas. Estos incidentes ocurrieron en todo Nepal, con aldeas enteras y sitios del patrimonio mundial arrasados, y un edificio de 9 pisos destrozado. Varios residentes quedaron sin hogar y el total de víctimas mortales fue 8.964. Número 5. Terremoto de Bohol 2013. Fue el terremoto más destructor que golpeó Filipinas desde el de Luzón en 1990. El sismo de magnitud 7.2 golpeó la isla de Bohol a las 8 am el 15 de octubre. Se sintió en todas las islas filipinas y muchos científicos notaron que la energía liberada por el impacto fue el equivalente a 32 bombas. Las réplicas continuaron durante meses, con más de 4.000 registradas entre octubre y diciembre de ese año. Y en total, fueron alrededor de $50.000 millones en daños causados por el sismo, con más de 350.000 personas que quedaron sin hogar. Número 4. Gran terremoto de Hanshin, Hawaii. Junto con California, Japón es un blanco frecuente para terremotos y sufre más que cualquier otra nación del este. El 17 de enero de 1995, la prefectura de Hyogo fue golpeada por un sismo de magnitud 6.9 que duró aproximadamente 20 segundos. A diferencia de la mayoría de movimientos telúricos en Japón, que generalmente son causados por la subducción de la placa del Pacífico, este fue causado por la falla activa de Nojima. El daño causado tuvo un costo de $200.000 millones. Se detectaron más de 300 incendios en toda la ciudad. Las víctimas humanas superaron los 6.000. Número 3. Terremoto de Sichuan. El sismo comenzó en Chengdu, China, el 12 de mayo del 2008, con una enorme magnitud de 8 grados. Fue tan fuerte que se sintió hasta 1.700 kilómetros de distancia en Shanghái. Los testigos afirmaron que los edificios estaban literalmente temblando por la fuerza del movimiento, pero lo peor fue que el terremoto en sí duró alrededor de 2 minutos. Además, las fuertes réplicas hasta 6 grados afectaron el área durante meses, causando más daños y convirtiéndola en la zona con la mayor cantidad de peligros geográficos jamás registrados. Se incluyeron también 200.000 deslizamientos de tierra y 800 lagos sísmicos. Trágicamente, la pérdida de vidas fueron más de 87.000. Número 2. Terremoto de Christchurch. En el año 2011, Christchurch era la segunda ciudad más poblada de Nueva Zelanda, razón por la cual esta tragedia se convirtió en el quinto desastre más mortífero en la historia del país. El terremoto comenzó a las 12:50 p.m. del 22 de febrero en esa ciudad y ella se encontraba afectada por los daños causados por el terremoto de 7 grados en Canterbury apenas un año antes. Edificios que anteriormente habían sido dañados y debilitados recibieron otro duro golpe y algunos fueron destruidos para siempre. Número 1. Terremoto de Albania. No solo fue el peor terremoto del mundo en 2019, sino que también fue el terremoto más fuerte que golpeó a Albania en más de 40 años. Este sismo de magnitud 6.4 se originó al norte de la capital Tirana, justo antes de las 4 am. Al ser el segundo terremoto en la región en solo 3 meses, el daño fue catastrófico. Varios edificios se derrumbaron, con personas atrapadas en su interior. El caos fue tan severo que cientos de soldados y miles de policías albaneses fueron enviados a las áreas afectadas, pero dado que el último gran terremoto ocurrió en 1979, nadie estaba completamente preparado. Murieron 51 personas y más de 3.000 resultaron heridas. A ver, hasta ahí está. Sí, ¿me ayuda con la luz, por favor? Gracias. He querido pasar este video, mi amado, solo como para poder comparar lo que el ser humano hasta la presente fecha sí ha experimentado. Entiendo que estos videos o estas, digamos, reseñas históricas quedan cortas también comparadas con otros movimientos de tierra, por ejemplo, y usted debe de recordarlo como lo que ocurrió en Haití. ¿Sí? En Haití también hubo un terremoto que prácticamente lo dejó desaparecido del mapa. Y si bien es cierto, aquí en nuestro país, el Ecuador, hemos sufrido también severos movimientos de tierra, ¿sí? Como lo que ocurrió hace unos cuantos años atrás, ¿sí? Sobre todo en la costa, hablando propiamente de Manta, Puerto Viejo y todos sus alrededores, que se sintió aquí en Guayaquil de una manera también muy fuerte. Hermano, ni, ojo con esto que voy a decir, ni sumando todas las escalas que usted ha podido escuchar, ¿cuál ha sido la más alta que ha podido ver ahí? 9.5 me parece, sí, o 9.2.
ni sumando todas las escalas, mira que le digo sumando, se podrá llegar a comparar con lo que Dios va a hacer con la tierra. Ni sumando. Quisiera, mi amado, sí, no por asustar, pero sí quisiera que usted entienda de que Dios, con este derramar de su copa, va a darle el toque especial a su gran acumulado, a su gran acumulada ira sobre los pecados de los hombres. Mira, nosotros como cristianos tenemos una buena frase, ¿no? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero si el pecado está en el pecador y no se arrepiente, ¿quién nos va a amparar? Cuando vamos a la Escritura, mi amado, si volvemos por favor, y la Biblia sí nos dice cómo es que Dios va a realizar este juicio, y lo va a decir de manera muy puntual. Sí, cuando vamos a la Escritura, es decir, Apocalipsis capítulo 16, versículo número 18, dice, luego de haber relámpagos, voces, truenos, la Biblia dice que habrá un gran temblor de tierra, un terremoto, ojo con esto, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Que es lo que por eso mostraba el video. Usted podría decir, bueno, qué susto ver esos terremotos. Sin embargo, mi amado, cuando Dios dice que va a ocurrir algo parecido a lo que vemos, pero sin precedente alguno, y estamos hablando, mi amado, que lo que Dios ha preparado para castigar a los moradores de la tierra no tiene bajo el razonamiento de hombre escala por la cual se pueda llegar a medir. Porque al decirnos que ningún hombre ha experimentado lo que Dios ha preparado como parte de su juicio, como parte de su ira, es evidente que nos quiere dar a entender que lo que vendrá, mi amado, es algo nunca antes jamás visto. Que de pronto, no lo sé, y eso queriendo ser algo exagerado, que solo en Hollywood se podría llegar a representar. ¿A qué si se va a tener la tierra? Cuando yo voy a la Escritura, mi amado, solo como para poder, respaldar las palabras del verso 18, leo como premisa primero el verso 19, del cual se nos dice que la gran ciudad, ¿sí? La gran ciudad, ya vamos a ver de qué se trata, si fue dividida por efecto de este gran terremoto, si fue dividida en 3 partes. Mira, para los que vieron por ahí el video, por ejemplo en California, la denominada, ustedes se han escuchado, la denominada falla de San Andrés. Es una falla que prácticamente deja una península de tierra, obviamente, pero casi que ya aislada del continente. Pero este gran terremoto, cuando se lleve a cabo, hablando de la gran ciudad, será dividida en 3 partes. Ahora, Dios podría llegar a usar, obviamente, para que este juicio se lleve a cabo, lo que se denomina, mi amado, las placas tectónicas de la tierra. Nosotros, como parte de un sinnúmero de países que se encuentran bordeando todo lo que se conoce como el perfil costanero del Océano Pacífico, estamos situados en un lugar que se lo ha denominado por aquellos que manejan propiamente los sismólogos y este lenguaje como el cinturón de fuego del Pacífico. Sí, pero mi amado, Dios podría valerse de eso para hacer de la tierra un terremoto cual nunca se ha podido llegar a experimentar. Pero la Biblia, mi amado, va más allá de eso. Quiero empezar, y ven conmigo para ver la primera referencia respecto de cómo Dios va a estremecer todo lo que nosotros, a lo cual nos hacemos firme. Sí, ven conmigo a la carta a los Hebreos. Primero vamos al Nuevo Testamento. Carta así a los Hebreos. ¿Lo tienen, mi amado? Capítulo número 12. Verso número 26. Capítulo número 12,
verso número 26. ¿Lo encontró? Dice el Espíritu de Dios: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo lo voy a conmover. Ahora, este texto, mi amado, obviamente que va ligado a un contexto. Sí, este texto va ligado a un contexto. Pero en ese contexto, mi amado, del versículo del número 26, mi amado, va obviamente ligado a un contexto de ¿qué? De los que han rechazado la gracia de Dios. Eso sí quiero remarcarlo. Ese contexto del cual sale ese texto va ligado, si usted lee los prefacios de esa porción bíblica, va dirigido a un auditorio que ha sido renuente. ¿En qué? En poder depositar sus vidas en las manos del Dios misericordioso. Es decir, lo han rechazado. Solo como para poder dar un poquito más de argumento, mi amado. Cuando yo voy, y acompáñeme por favor, sí, como para poder dar aquí la pauta del contexto también. Si dice en el versículo, y ven conmigo por favor, si versículo número 12 del capítulo 12 también de Hebreos, se nos dice 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Se refiere a un pueblo que a la verdad sí está sometido bajo temor y cobardía, que le cuesta levantarse y buscar de Dios. Más adelante, mi amado, sí, más adelante en el versículo, pues, si quisiera de pronto manifestar a través de la Biblia hasta dónde el pueblo que estuvo fuera ya de Egipto, cuando experimentó a Dios en el monte, cuando solamente lo oían, mi amado, manifestaban terror de lo que veían. Dice en el versículo número 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasado con dardo. Y una tan terrible, dice aquí, era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Todo eso, mi amado, en una, diríamos, mera aparición de Dios. Pero en Apocalipsis no tendremos una apariencia de la aparición de Dios. Tendremos una manifestación directa de su ira. Una manifestación directa, mi hermano, de su cólera. ¿Cómo Dios va a conmover cielos y tierra? Hasta el punto de si causar un terremoto cual nunca antes se ha visto. Libro de Isaías, capítulo número 13. Ven conmigo. Libro del profeta Isaías. Usted dirá, eso es imposible. Bueno, sí, es imposible para los hombres, pero no imposible para el que ha sido creador de cielos y tierra. En Apocalipsis, en Isaías, sí, capítulo número 13. Isaías, capítulo número 13. Verso número 13. Dice el Espíritu Santo. ¿Lo tienen, hermano? Ahora, antes de leer el 13, el mismo texto, el mismo capítulo, voy a darle un poquito más de peso. Verso número 9, sí, en adelante. Verso 9 en adelante, solo como para entrar en el ambiente del juicio divino. Dice: he aquí, ¿ya lo tienen? He aquí, el día de Jehová viene. Hablando del día de su ira, ¿sí? Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer, recordando que las placas, las copas de la ira anteriores, que habían profetizado que iba a pasar.
a llenar el reino del mal de puras tinieblas. Dice, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Pregunto, ¿cómo lo podría interpretar? ¿De manera espiritual, simbólica, alegórica o literal? Si lo quiere de pronto interpretar de manera espiritual, está bien, interprételo como usted guste, pero algo es seguro, mi amado, cuando Dios lo ejecute, será de manera literal. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Ahora sí, lea conmigo el verso 3. ¿Qué dice? Porque haré estremecer los cielos y la tierra. Escuche esto, hermano. Esto no hay forma espiritual o simbólica de cómo interpretarlo. Dice, y la tierra se moverá de su lugar. ¿Cuándo? Dice aquí, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Disculpen, hermano, ¿cómo es la cosa? Dios moverá la tierra. Mira, si Dios hiere el sol, ¿qué se te hace más creíble creer? Que Dios hará que el sol, una vez que se le derrame la quinta copa de la ira, para que queme a los hombres, o que Dios remueva también la tierra. Si tiene poder para que el sol salga de su estado de normalidad, ¿tú no crees que nuestro Dios, que con su palabra hizo de la nada un todo, no podrá remover los cimientos de la tierra? La Biblia dice, hermano, que Dios va a remover, va a arrancar la tierra. ¿De qué? Va a arrancarlo de sus dos ciclos. ¿De qué? De giro. El tanto de rotación como el de la traslación. La va a sacar de su eje, mi amado. Eso va a provocar en el planeta Tierra. ¿Por qué crees tú que Dios dice que va a dar cielo nuevo y tierra nueva? Dios la va a remover de su lugar. Eso obviamente va a provocar que nuestro tan amado planeta sufra la peor, catástrofe en cuanto a su movimiento en su propio eje. De ahí que bien se podría entender de que, mi amado, cualquier parte, cualquier región de la tierra no se pueda solo dividir en tres partes, se puede dividir hasta en otros países, se dividirá, mi amado, hasta quedar en nada. Tanto, mi amado, que la Escritura dice qué es lo que va a ocurrir. Ya que cuando uno va a la Biblia, mi amado, y esto sí debería de espantarse para los que se quedan. Gracias a Dios, el Señor Jesucristo nos ha hecho salvos del día de la ira. Tienes a Cristo, bien por ti. Tienes tu salvavidas contigo, o tienes tu paracaídas. Pero si no tienes a Cristo y Él no viene por ti, agárrate de tu asiento. Porque ¿cómo le llaman en los Estados Unidos a estos juegos mecánicos la montaña rusa? Realmente va a estremecer el alma de quienes estén subidos en ella. Cuando yo voy, no pierda Isaías, que es un texto preciosísimo, para poder obviamente aprender de cómo Dios hará estas cosas. Cuando yo vuelvo a Apocalipsis capítulo número 16, ¿lo tenemos? Luego de que se nos dice en el verso 19 que aún la gran ciudad será dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y no se refiere estrictamente, mira, aquí sí se lo puede interpretar de dos formas, tanto de manera literal como de manera espiritual. Caer, mi amado, ¿por qué? Porque a la verdad las estructuras no quedarán en pie. Y segundo, derrumbarse también, no solamente una pared, sino derrumbarse cualquier espíritu altivo. Por eso es que cuando se leía en Isaías que Dios allí va a derrotar a los más fuertes,
Aún el que se cree autocapaz y valiente y valeroso, amado, y cuando Dios ejecuta su juicio, le temblarán las piernas y las rodillas se golpearán una con otra. Quiero ser algo exagerado y algo grotesco. Se harán los calzoncillos. Ponte tu burro. Si sus hijos, a veces cuando le amenazan de meterles palos, hasta se orinan. Y sin tocarlos. Hasta de los nervios se orinan. Amado hermano, esto será atroz, ya que la misma Biblia dice, como consecuencia de ese terrible terremoto, versículo número 20, toda isla, claro, es que es evidente, mi amado, tú sabes que todo nuestro sistema solar, el universo y la tierra incluida, amado, se maneja como un relojito. Toda nuestra tierra funciona como un relojito y Dios la mantiene así. Mira que la Biblia dice que Él la mantiene a la tierra sosteniéndose de la nada. De la nada. Ya Dios había dicho antes de que Cristóbal Colón descubra de que la tierra es redonda, ya Dios hace rato había dicho por medio del profeta Isaías que la tierra era redonda. Hace rato que lo había dicho. Dios sostiene la tierra sobre la nada. Y allí, mi amado, teniendo obviamente todo el mecanismo de ella, la gravedad de la tierra. Mira que la tierra, mi amado, a diferencia de cualquier otro planeta, tiene atmósfera. Y una atmósfera tan estable que si la tierra estuviera, y créeme, si estuviera 1 grado fuera de su lugar, o solo 1 grado, mi amado, la tierra no podría ser un lugar habitable. Solo 1 grado. Si la tierra, mi amado, no estuviera a la distancia perfecta en la que Dios la ha puesto, y si lo hubiese dejado, mira, si la tierra estuviese, y ojo con esto, si la tierra no tuviese movimiento de rotación, la mitad de la tierra fuera inhabitable. Sí, exactamente. Fuera inhabitable. Imagínate el sol, imagínate estar en este lugar con el sol en la cabeza las 24 horas, todos los días. La tierra se partiría, hermano. No habría nada que sembrar. Moriría. Quiero que razones bien cómo es que Dios nos mantiene y cómo es que Dios nos da la calibración exacta en esta tierra para que su creación disfrute de ella. A veces pensamos que nos merecemos la vida, nos merecemos el sol, nos merecemos la lluvia, nos merecemos el oxígeno. Hermano, Dios sostiene el equilibrio del ecosistema. Pero cuando Dios entre en su ira, Dios va a arrebatar estos privilegios. Y cuando eso ocurra, mi amado, patitas para que te quiero, no habrá lugar donde esconderse. No lo habrá. Lo triste es que quienes experimentarán todo esto serán aquellos que han rechazado la gracia de Dios. Y la Biblia dice, mi amado, toda isla huyó. ¿Pero a qué se refiere esto? Sí, tanto literal como espiritual. Cuando la tierra se mueva de su lugar, ¿tú crees que las mareas, la gravedad no se va a afectar con esto? Tú viste aquí, en los videos, por eso pasé los videos, como un anticipo de esto. Cuando hubo el terremoto en Chile, uno de los primeros, que fue el primer video que pasaron ahí, ¿hasta cuánto se subió la altura de las olas que emanaron? 24. ¿Cuánto? 24 metros de altura. Pongo una ola, solo una, a 24 metros a nivel de aquí de nuestra ciudad. ¿Me entiendes? Nos arrasa con todo, hermano. No quedaría ni un habitante acá. Y con un terremoto, hermano, que experimentó Chile, no fue de 9.2, fue de 7.5.
Estamos hablando, mi amado, que habrá un movimiento telúrico cual nunca antes lo ha habido ni lo habrá. Así como cuando Dios se le antojó mandar el diluvio de aguas. ¿Me explico? Esto para la época de Noé, para la generación de Noé, ¿esto qué era? Muchas veces para las mentes escépticas actuales, esto era algo imposible. Imposible. ¿Cómo Diosito va a matarnos a todos? ¿Y qué culpa tiene que la gente para escudarse? ¿Y qué culpa tiene el perrito? ¿Y qué culpa tiene el gatito? ¿Y qué culpa tiene el elefantito? Dios destruyó todo. Él da la vida y Él la quita. Él es el creador. Toda isla huirá. Es que no habrá forma de cómo poder detener semejante cataclismo. Toda isla huyó. Y los montes con semejante movimiento, hablando de las cordilleras, dice la Biblia, no fueron hallados. Mira, nosotros construimos con hormigón, con varillas antisísmicas, y aparte ponemos allí, digamos, la ingeniería y la arquitectura para que resistan, pero con un movimiento de semejante magnitud, mi amado, ¿qué podría quedar en pie? Pregunto, hermano, ¿qué podría quedar en pie? La respuesta es una sola: nada. Todo se allanará. De manera espiritual, dice el Señor, mira que lo anticipo, de manera espiritual. Dice en Isaías capítulo 30, verso número 25. Isaías capítulo 30, le dije que no perdí el libro de Isaías. Capítulo número 30, ¿sí? Libro del profeta Isaías. ¿Lo tenemos? En el capítulo número 30. Luego volveré otra vez al versículo 13, al capítulo 13, ¿ya? Sí, porque ahí quiero rescatar algo especial también. ¿Lo tenemos, mi amado? Verso, sí, número 25, verso número 25, dice el Espíritu de Dios: y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá, ¿qué cosa dice el Señor? ¿Qué es lo que habrá? Habrán ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza. Y esto se lo atribuyó a la caída de las Torres Gemelas, de las que pasaron allá en Estados Unidos. Cuando dice aquí, caerán las torres. Pero no se refería a las Torres Gemelas, sino a todo tipo de edificación de gran envergadura. ¿Por qué, mi amado? Porque cuando Dios mueva los cimientos de esta tierra, no habrá nada que quede erguido. Nada que quede en pie. Todo prácticamente será desconfigurado en esta tierra. Absolutamente todo. Mi amado, dice la Biblia, acompáñame por favor, en el libro del profeta Isaías capítulo 17. Este libro, créeme que está lleno de todas las atrocidades que el hombre va a experimentar cuando Dios se levante para castigar. Por eso es preferible tenerlo a Dios de tu lado, no en tu contra. ¿Qué es lo que hace que Dios esté de mi lado? Cuando yo vivo en un constante buscar de Él y arrepentido de mi maldad. Pero si tú vives conforme a tus propios deseos y con un corazón endurecido, lo vas a experimentar en su vida. Y Dios no quiere eso. En Isaías capítulo 17, sí, versículo número 12 en adelante, dice el Espíritu de Dios: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones, que dice aquí que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante
del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Esto, mi amado, respecto de qué. Hay algo en Dios que se tiene que cumplir. Su ira es pasajera, pero su misericordia es para siempre. Amado, el libro del profeta Isaías, le dije que iba a volver al capítulo 13. Ayúdenme por favor nuevamente, estamos cerca en este pasaje bíblico. Dice 13 verso 13, 13. Dice el Espíritu Santo, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida, es decir, como cuando el león va tras la gacela, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí yo despierto, en profecía dijo el Señor a su pueblo, he aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y aquí hago un pare. Esta profecía fue una profecía que se cumplió directamente sobre ¿quiénes? Sobre el pueblo de Dios, los israelitas. ¿Quién la llevó a cabo? ¿Quiénes? Los babilonios. Si bien es cierto, esta última parte fue cumplida al pie de la letra, mi amado, también Dios se vale de esto para alertarnos, ¿sí?, a quienes vivimos en estos últimos tiempos. Porque esta profecía se cumplió en parte. La tierra no se movió de su lugar, ni los cielos fueron conmovidos. Pero también esto coordina perfectamente, mi amado, con lo que dice el Nuevo Testamento ya para nosotros, hablando de las generaciones que han quedado a la presente fecha. Ven conmigo, mi amado, y te doy la última porción bíblica. Acompáñame, por favor. Y mira lo que nos dice el Espíritu Santo. En la carta, ¿sí?, del apóstol Pablo, ¿sí?, ven conmigo, por favor. Un segundito. ¿Quién vive, hermanos? Y alabemos entonces, aleluya. Sí, vayamos a dos textos bíblicos. Primero, Lucas capítulo número 21. Lucas capítulo número 21. ¿Lo tenemos? Si quisiera poner en alto las palabras de Jesús, las cuales no pueden ser, mi amado, pasadas por alto. ¿Lo tenemos? Verso 25, 21, verso 25. Dice el Espíritu Santo al verso 26, entonces habrá señales en el sol, también habrán señales en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, es decir, de los pueblos, confundidas, ojo con esto, confundidas, ¿a consecuencia de qué, mi amado? A consecuencia del bramido del mar, pero también de qué, de las olas. Ahora, debemos de entender, mi amado, que este reaccionar de la naturaleza
no se deberá posiblemente a algo natural, sino a algo contra naturaleza. Porque estamos acostumbrados a que todo el globo terráqueo, amado, se lo maneje de una manera ya, digamos, predefinida. Pero cuando Dios mueva o remueva la tierra, todo saldrá de su cauce. Habrán leyes físicas que prácticamente se desmoronarán. Y Dios las permitirá. ¿Para qué? Para espantar a los que viven en la tierra. Adicionalmente, mira la reacción de los hombres. Verso número 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. ¿En dónde? En la tierra. Porque las potencias de los cielos, dicen que van a ser conmovidas. Van a ser trastornadas. Todo esto, llamado el día en que Dios ejecute la séptima copa de la ira. Ya que esta copa no viene sola. Dice pues en el versículo número 21. Y cayó de Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, verso 21. Amado, entendemos del por qué ahora la tierra fuera de su lugar queda expuesta, mi amado, a cualquier peligro, digamos, del espacio. ¿Cuántos han podido a través de documentales, fotos, videos, ver cómo está la luna? ¿Qué la denomina la luna? Ya hablando de manera geográfica, ¿sí? Hablando de cuanto a su relieve, ¿qué la denomina? Está llena de ¿qué? De puros cráteres. ¿Y a consecuencia de qué diría yo? ¿De lo que? De los impactos de los meteoritos. ¿Por qué, mi amado, está tan afectada? La luna, que es un satélite natural, no tiene ¿qué cosa? No tiene atmósfera. Es decir, no tiene protección natural. A diferencia de la Tierra. Todo meteorito que ingresa a la Tierra, porque si ingresa, mi amado, la atmósfera se encarga de ¿qué? De desintegrarlo. Mira cómo Dios nos ha guardado. La atmósfera que nos protege del espacio exterior, no solamente nos protege proveyéndonos para que el oxígeno no se nos salga, sino que aparte de eso, si algún agente externo quiere ingresar, la atmósfera se encarga de aguantarla como un colchón y la desintegra. Pero sin esto, dice la Biblia, versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Yo quisiera, mi amado, leer este pasaje bíblico, ¿sí? Para poder entender, diríamos, el peso a nuestro entender de lo que representa el término del peso de un talento en la traducción del lenguaje actual. Por ejemplo, ahí se nos dice lo siguiente, y preste atención, y si gusta apunten en su Biblia. Y del cielo cayeron grandes granizos sobre la gente. Los granizos parecían rocas, pues pesaban más de 40 kilos. ¿Cuánto pesa o cuánto viene marcado un saco de cemento? ¿De cuánto? No, en el saco de cemento, ¿cuántos kilos dice? ¿Ah? ¿De cuánto? 50 kilos en promedio. Sí, estamos hablando de más. Ahora, cada kilo se lo multiplica por 2.2, 110 libras. Si hablo de un quintal de cemento. Estos meteoritos, la Biblia, si lo quiero, mi amado hermano, si lo quiero convertir a nuestro peso de entender, cada talento pesa, mi amado hermano, si aproximadamente 40 kilos. Entendamos, mi amado, que esto tiene un peso tremendo. Pero es una lluvia de meteoritos que caerá sobre toda la tierra. Ahora, ¿qué podría provocar esto, mi amado? Yo sé que ahí tenemos un meteorito mucho más grande, pero si esto caería como lluvia,
sobre toda la tierra. Creo que el efecto sobre lo que llegase a golpear causaría devastaciones nunca antes vistas. Ya de por sí el gran terremoto dejará todo lo habitable destruido. Aparte, como para sazonar el juicio, Dios tira, sí, en vez de tirar sal, ¿qué tira? Tira meteoro. Y hay quienes dicen, pastor, yo me voy en la segunda. ¿En la segunda qué, hermano? En el segundo meteorito que se cayendo. Yo me voy en la gran tribulación, ahí me arrepiento. No te creo. No creo ni que dures. Dice pues la Escritura, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y mira, la tierra está hecha pedazos. Los juicios de Dios están, mi amado, por doquier. Pregunto, usted cuando medio tiembla la tierra, cuando medio tiembla, solo así adentro, ¿no? Usted cuando sale o ha visto que sale la gente, ¿cómo sale? Más allá del susto. Ay, papito amado, perdónanos. Ay, Señor, ampárame. Llama a toda la gente. Venga, venga, mis amores. Uno se pone está cariñoso. ¿Verdad? Sí. Ahora sí voy a casa de oración. Ahora sí voy al culto. El domingo dije. El domingo yo abro en la iglesia. Tempranito ese día. Como cuando le conté la anécdota de un día que fui, ¿sí te acuerdas? Ya le conté como la quinta vez que la cuento y no me da pereza volver a contar. Como el día que salimos a ver a los niños hace años atrás, aquí a Bastión Popular, ¿sí? Por la noche, antes los íbamos a ver, ¿sí? A los niños, ¿sí? Y claro, fuimos 2 vehículos de aquí, por las calles, ahí por donde vive el hermano Segundo Andrade, para los que conocen su casa, ¿sí? Por ahí nos estacionamos atrás de la casa de él, ¿sí? En la cuadra anterior. Sí, invitando a los niños, vamos muchachos a la escuela, no venía nadie. Ya eran las 6:30 de la tarde, nadie venía. Y las mamitas, le digo, mamita, manda al niño, no quieren ir, dice, no van a ir, hermano, otro día, vamos a ver mañana. Sí, como que diciendo, no, hoy no, vengan cuando ellos quieran. Hermano, nos regresamos. Pegó un temblor, uno solo pegó, bien puesto, y fuimos, y el carro se llenó. Tuvimos que hacer más viajes de lo habitual. Pastor, venga, lleva a los niños, vaya muchachos, vaya. No lo metían, hermano, tranquila, que ya no, hermano, que ya venimos, y aquí se llenó la iglesia. De puro niño, digo, Señor, haz temblar todos los días. Que se llene. Miren lo mal llevado que somos. Pero sin embargo, por lo menos cuando algo tiembla, quienes temen de Dios se ponen a cuenta con Dios. Pero esta gente, mira, por eso el proceder de Dios. ¿Cómo reacciona esta gente? Dice la Escritura en el versículo 21, y los hombres, ¿qué hicieron? Se arrepintieron, pidieron perdón. No, ¿qué hicieron las gentes? Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga, al igual que el terremoto, fue sobremanera grande. Amados hermanos, Dios va a realizar terribles juicios y un castigo cual nunca antes se ha visto. Aquí ya no hay principio de dolores. Aquí ya está, mi amado, si el dolor del parto está en todo su apogeo. Pasó el principio de dolores. Amado, quiero concluir diciéndote, sea por temor que sientas o intriga o miedo, amado, más allá del sentimiento que puedas llegar a experimentar o el estado de ánimo que puedas llegar a tener, no veas a Dios hoy, no lo veas como un verdugo. Hoy no lo veas como un padre con un látigo en la puerta, como cuando antes lo recibían a uno, diciéndole, entra, tú me vas a pegar, no te voy a dar, entra, o con la mano escondida, entra. ¿Quién quiere entrar por esa puerta?
¿Y qué tienes ahí? Dice. ¿Qué tienes ahí? Un caramelo. Amado, hoy no ve a Dios en esa faceta. Hoy ve a Dios como un padre llamando a su hijo, ¿sí?, a poder ser recibido sobre sus rodillas. Hoy, aún el tiempo de la gracia se mantiene. Si bien es cierto, el Apocalipsis es el futuro de lo que habrá de venir, este futuro no son para los hijos. Este futuro son para los que han rechazado a Dios como Padre. Amén. Eso sí lo tienes claro, mi amado hermano. Este es el futuro que Dios va a establecer para los que le rechazaron como Padre. Pero a los que le aceptan, dice Juan 1:12, que dice leí en la mañana, a los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser sus hijos. Ahora, si tú te quieres mantener en una actitud de rechazo, desconociéndolo a Él como tu Padre, mi amado, ¿qué te puedo decir? Atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias. Un padre bien encomendado dice: guerra avisada, mira que guerra avisada para mí. Yo te estoy diciendo, si tú te portas mal, yo te voy a castigar. Si tú vienes aquí con notas bajas, ¿sí?, no dudes en que a mí no me va a temblar la mano para reprender. Dios, mi amado, no quiere la muerte del que muere. Ya usted lo sabe perfectamente a través de la palabra. Pero si usted insiste en vivir una vida alejada de Dios, pues también debe usted saber de que ese estilo de vida que usted tiene, mi amado, lo llevará derechito al castigo de Dios. Derechito. Pregunto, ¿desea usted seguir viviendo así? Mi recomendación es que cambie su estilo de vida. No diga: ay, hermano, pero si lo que yo hago no creo que sea malo. Mira, hermano, mira, mi querido amigo, la Biblia dice que los caminos del hombre no son los caminos de Dios. La Biblia dice que los pensamientos tuyos no son los pensamientos de Dios. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen que son derechitos, pero son caminos de muerte. Tú dirás: ¿y entonces cómo vivo? Yo no te quiero dar directrices de vida, pero sí te quiero llevar a aquel que te dice cómo tienes que vivir. Venga a la Biblia. Venga a la Biblia. Aquí está el manual de vida. Imita a Jesús. Arrepentido, porque es el primer paso. Arrepentido, imita a Jesús. Primero tienes que arrepentirte. Es la llave para entrar en el camino que Dios quiere, en el nuevo estilo de vida. Primero arrepiéntete de tus pecados y de ahí en adelante imita a Jesús. ¿Sí me hago entender, verdad? Si vive como Jesús anhela que vivas. Primero arrepiéntete. Dile: Señor, me arrepiento de mi pecado. Perdóname. He vivido como un toro salvaje. He vivido como un perrito desbocado. Señor, perdóname. Ya lo pasado no lo puedo revertir. Lo que hice, como dijo el Señor, hecho está. Ya el agua se derramó. No hay nada que hacer. Pero lo que puedas hacer de aquí en adelante, claro que Dios lo puede, mi amado hermano, enderezar a su favor. Lo poco o lo mucho que te queda por vivir, vívelo para el Señor. Y Él se encargará de redimir tu alma de esos juicios y de darte el galardón de vivir eternamente junto a Él y de recompensar tu fe, sí, en el Padre Celestial. Amén. Que el Señor te bendiga rica y poderosamente. Aleluya. Oremos al Señor en este último tiempo. ¿Sí? Y dispongámonos también para una última alabanza, para poder, ¿sí?, despedirnos. Y cómo no, también engalanar esta noche con nuestras